Juan 15, de 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Soy la vid verdadera, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Nos quedaremos hasta aquí. No sé si echando un ojo así de primera podemos reconocer aquí una enseñanza que habla de productividad. Está hablando de frutos. Y cuando trabajamos en nuestras actividades allí de lunes a viernes, sabemos también que si somos trabajadores, empleados, o si somos dueños de nuestro propio trabajo, de nuestra propia empresa, que también somos requeridos en nuestro día a día a ser productivos. Por ejemplo, un albañil. Imaginaos, si se queda ahí 15 días para alicatar un aseo, ¿qué va a pasar con él? Bueno, su jefe seguramente le va a echar la bronca o echarle en la calle. Si trabaja por su cuenta y tarda 15 días para hacer ese trabajo, pues o va a cobrar un dineral y nadie va a querer, o entonces no va a alcanzar el dinero que entra hasta el fin del mes. Una persona que trabaja con limpieza, también. Si alguien la contrata para trabajar 2 horas y ella se tira todo el día para limpiar la casa, ¿qué pasa con ella? Va a perder dinero, va a enfadar la jefa y tampoco es lo que solemos hacer. Ahora, cuando pensamos eso en la vida práctica, en nuestra vida profesional, es muy fácil de reconocer y decir, sí, eso es lo que hacemos. Pero, ¿qué pasa con este tema en nuestra vida espiritual? Cuando pensamos en el ámbito espiritual, parece que tenemos la sensación de que la cosa no funciona de la misma manera. Pensamos a veces que Dios me salvó. Yo creo. Creo que Jesucristo murió por mis pecados y que resucitó al tercer día y eso ya está. Es eso. Para nuestro desarrollo espiritual o material, quiero decir, tenemos planes, hacemos ahorros, planeamos, hacemos cursos, nos capacitamos, buscamos un proyecto para nuestra jubilación, cambiamos de trabajo para buscar alguna cosa que nos pague mejor, trabajamos más y con más eficiencia. Y todo eso no está mal, ¿no? Buscar eso en nuestro trabajo. Pero ¿y si hablamos de la productividad de un creyente? A veces nos suena raro. ¿Qué clase de producto sale de esa productividad? ¿Eso es para uno que se dedica exclusivamente al ministerio, como un pastor? ¿O está hablando para cada uno de nosotros los creyentes? ¿Qué pasa con la vida del creyente? ¿Es solo cumplir reglas, normas, situaciones, tradiciones y culturas?
¿O hay algo más que debo hacer y todavía estoy un poco despistada? Para contestar a todas esas preguntas, vamos a analizar los detalles de las enseñanzas de Jesús. Vemos en este texto que solo hay dos clases de pámpanos. Fijaos, dos. Uno que no lleva fruto y el otro que sí lleva fruto. Pues vamos a dividir el texto de esa misma manera. En la primera parte vamos a ver los pámpanos que no llevan frutos. Jesús empieza aquí el texto en Juan capítulo 15 utilizando la expresión yo soy. A nosotros que solemos venir los viernes, que estamos estudiando justo el Evangelio de Juan, estamos allí por el capítulo 6, sabemos cuán importante es esa expresión, yo soy. Conocemos que eso aparece ahí en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la historia de Moisés. Moisés recibió la vocación de Dios para ir y liberar al pueblo de Egipto. Y él tenía muchas dudas, no quería, igual que nosotros, ¿no? Siempre con muchas excusas. Y preguntó a Dios, ¿y qué digo a estos? Cuando me pregunten, ¿de parte de quién voy? Dios le contestó, diles que el yo soy te envió. El yo soy. Y Jesús aquí en ese texto se presenta como el yo soy. Eso es algo que molestaba mucho a los fariseos. Eso también ya estamos ahí hartos de ver en los primeros capítulos de Juan. Pero ¿por qué? Porque solo Dios podría utilizar esa expresión. Jesús hablaba de Dios el Padre. Entonces empieza en el primer versículo, dice, y mi Padre es el labrador. Pero también habla de Él como el yo soy. Entonces, aquí podemos comprender un poco las doctrinas de la Trinidad. En el capítulo 15 habla del Consolador, del Espíritu Santo. Y tanto Jesús como Dios el Padre, como el Espíritu Santo, tienen características que en el Antiguo Testamento se refieren a Yahvé, a Jehová, a ese nombre del Dios de la alianza. Pero además de hablar de la divinidad de Cristo aquí, que es uno de los propósitos principales del Evangelio de Juan, hay un pastor que comenta también del contraste interesante que hay aquí entre Cristo y nosotros. No sé si os habéis fijado. Mientras Cristo es el yo soy, Él nos recuerda en ese texto que nosotros no somos. Él es el yo soy y nosotros no somos. Dice allí uno de los versículos que separados de mí nada podéis hacer. Parece algo tan obvio, pero eso se nos olvida muy a menudo. Por ejemplo, cuando estamos muy ansiosos, pensamos que podemos controlar el tiempo. Y nos olvidamos que es Él el dueño del tiempo. Nosotros no. Cuando pensamos, por ejemplo, que vamos a controlar nuestro futuro, nos olvidamos que es Él que gobierna todas las cosas. Como dijo el profeta Daniel, Él muda los tiempos, muda las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. No sé si podéis comprender, pero a veces pensamos que nosotros somos nuestra fuente de alegría. Pensamos que nuestros planes son los mejores. Pensamos que somos muchas cosas. Incluso pensamos que somos el centro del mundo. Pero Jesús dijo, yo soy. Y separados de mí, nada podéis hacer. Y eso es la base para que comprendamos las dos clases de pámpanos aquí. Es así que debemos comprender esa ilustración, porque cuando eso utilizado en la primera parte, utiliza ahí el pámpano que no lleva fruto, no quiere decir que de hecho está allí en Cristo, y como no lleva fruto es cortado.
Cuando Jesús utiliza una ilustración, no podemos quedarnos ahí encontrando una respuesta para cada uno de los detalles de esa ilustración, sino que lo que debemos hacer es reconocer la enseñanza principal y todo lo que está conectado a ella. En esa misma noche que Jesús estaba enseñando esa ilustración, fue la noche que Jesús fue traído por uno de los suyos. La última noche. Esa enseñanza fue transmitida a sus discípulos en la noche que fue apresado. Judas estaba todavía entre ellos. Y hay otras enseñanzas de Cristo que nos comentan que aquellos que están entre sus discípulos, pero no son de sus discípulos. Y es en ese sentido que vamos a hablar de ese pámpano que está cerca de Cristo, parece que está conectado a Él. A lo mejor hay hojas, pero cuando se busca, no hay frutos. Otro contraste que también nos ayuda a comprender esa cuestión del que está y del que no está, es el detalle que Jesús aquí comenta que es la vid verdadera. Ahora, ¿por qué Él es la vid verdadera? Vamos a abrir allí nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, y vamos a ver otra vid. Dice ahí en el Isaías capítulo 5, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado y su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derrame lluvias sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza. Justicia, y aquí clamor. Cuando leemos estos versículos, nos acordamos que toda la revelación, todo lo que está allí en las profecías que tenían el pueblo de Dios, ellos tenían tantas informaciones. Dios se había revelado a ellos y aún así buscaban la salvación por las obras. Buscaban los favores de otros dioses. Y vemos aquí que Dios cortaría esa viña. En el capítulo 6, por ejemplo, de Isaías, dice que cortaría esa viña hasta que se quedara solamente el tronco. Y de allí saldría la simiente santa, la vid verdadera. El yo soy. Jesús entonces cumplió la ley, no pecó, y es el único camino, la verdad y la vida. Él es esa vid verdadera, porque la anterior fue cortada porque desobedeció. Conocemos entonces en la historia de Jesús el hilo que pasa y conecta toda la revelación del Antiguo Testamento con el cumplimiento que encontramos en el Nuevo Testamento. Y por eso dice que separados de Él, nada podemos hacer. El pámpano que no da fruto es porque de hecho no está en Él.
¿Sabes lo que eso quiere decir? Que puedes formar parte de una iglesia visible como esa. Puedes tener una relación formal con Cristo. Puedes incluso ser bautizado. Puedes estar convencido de muchas cosas, informaciones. Pero puede que no seas, de hecho, un convertido. Es como la semilla que cae en los pedregales. Conocemos, ¿no?, la parábola del sembrador. Brota pronto, pero sale el sol y la quema. ¿Por qué? Porque no tenía raíz. Es como la casa edificada en la arena. Por fuera es igual que la casa que fue edificada sobre la roca. Pero viene el viento, las olas y la derruban. El pámpano que no da fruto representa la misma idea. Se parece a un pámpano como otro, pero ese no permanece en Cristo. Hay muchas hojas, pero al buscar frutos no los encontramos. Eso nos trae un temor y la necesidad de una autoevaluación. Por mucho que digas que eres creyente, por mucho que digas que conoces a Cristo, si la palabra empezó a brotar en tu vida, si eres de aquellos que incluso predican la palabra, echan demonios, si no permaneces en Cristo, no presentarás fruto. Y cuando hablemos un poco más adelante de los frutos, hablaremos de qué clase de frutos son estos, ¿no? Pero aquellos que no llevan frutos son cortados por el Padre y echados en el fuego. No sé si ya puedes comprender y conocer y evaluar tu vida y saber cuál grupo de estos te encajas. Pero cuidado, no hay muchos grupos, solo hay dos. Uno de ellos es el que no da fruto. Esas personas que tienen esa apariencia de creyente, pero al final son infructíferos. ¿Cuáles son las características de tu vida que demuestran que estás de hecho conectado a Cristo? Si estás aquí hoy porque has tenido que venir, porque es una obligación, y no encuentras el gozo en disfrutar del día de reposo, el día del Señor, ¿por qué crees que gozarás del descanso eterno con Él? Si tu vida está centrada en tus propias opiniones, ¿por qué engañarte diciendo que eres creyente? Los frutos son la consecuencia natural de estar conectado a la vid verdadera. Sin entrar todavía en los detalles de estos frutos, vemos aquí en el versículo 8 de Juan 15 que al llevar frutos glorificamos al Padre y somos reconocidos como discípulos de Cristo. Ahora te pregunto, ¿tu vida glorifica a Dios? ¿Lo que haces o dejas de hacer tiene como propósito la gloria de Dios? Porque si tu vida está guiada por tu propia gloria, eso es representado aquí por los pámpanos sin fruto, que son cortados y quemados. Esa es la primera parte de este texto. Pero también hay otra clase de pámpanos, aquellos que llevan fruto, los que de hecho están conectados a la vid verdadera. Y para nosotros, bueno, hay muchas carreteras por aquí, por España, que pasamos cerca de plantaciones de uva, pero no forma parte de nuestro día a día. Para estos hombres que estaban escuchando por primera vez esa ilustración de Jesús, eso formaba parte de su vida. Imaginaos, en el Antiguo Testamento, ahí en Isaías, cuando leemos, el pueblo de Israel era reconocido como la vid. Hemos leído hoy el Salmo 80 que habla de la vid también.
Y ellos estaban no solamente acostumbrados a esa imagen, pero hay informaciones en la historia que algunos años antes de Cristo la moneda en Jerusalén llevaba una vid, porque eso era algo muy importante para ellos. Pero aparte de eso, ellos estaban sentados con Jesús. Ellos estaban participando probablemente de la Santa Cena. En los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, cuando describe allí la cena, ¿no?, la escena de la Santa Cena, dice que ellos hablaron del fruto de la vid. Entonces, hubo una conversación. Y si pudiésemos volver a la escena y verla aquí mismo, delante de nosotros, lo que veríamos sería una mesa grande, los 12 discípulos allí, Cristo sentado a la mesa, y lo que tenían allí de comer, seguramente un cordero asado, porque era Pascua, ¿no? Un cordero, el pan y el fruto de la vid, delante de ellos. Y ellos, como buenos judíos, seguramente recordaban que eso todo apuntaba a la liberación de allí en Egipto, cuando salieron y sacrificaron el cordero, su sangre pusieron ahí en los postes, ¿no?, de las puertas. Y entonces, como un buen judío, recordaban todo eso. Y después de esa escena, allí sentados cenando con Jesús, saldrían al Getsemaní para orar. Y de allí Jesús sería llevado para ser crucificado delante de todos ellos en el día siguiente. Pero sentados a la mesa con Jesús, mirando al cordero asado, al pan y al vino, ellos tenían que comprender que todos aquellos ritos, aquellas señales del Antiguo Testamento, todas las profecías, todas las promesas de un Salvador, el cordero sin mancha, sin arruga, sin pecado, la sangre, todo apuntaba a Cristo. Y Cristo estaba allí, delante de ellos. Él no era simplemente un profeta más. Cristo no es simplemente un buen ejemplo de una buena persona que cuidaba de los demás. Él no vino para enseñarnos el voto de pobreza. No era esa la esencia de su enseñanza. No era la esencia de sus predicaciones enseñarnos la caridad. Nada de eso estaba como el centro de su enseñanza. Aquí en este texto de Juan 15, Él nos enseña la productividad del creyente. Y hay otros textos que hablan de eso también. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Alguien se acuerda de lo que viene después? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, en estas frases no hay espacio para el activismo, para aquellos que piensan que son capaces, que pueden hacer las cosas por sus fuerzas, aquellos que son autosuficientes. La productividad del creyente depende de la acción del Espíritu Santo. Dijo Cristo aquí: sin mí nada podéis hacer. El apóstol Pablo dijo: ocupaos, es verdad, pero también dijo que es Dios quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos, claro, decir no al activismo. Entonces, para hablar de productividad, no podemos hablar de activismo. Sin Cristo, nada podemos hacer.
Ahora, pero ese texto también va en contra de la idea de que si yo soy salvo no tengo que preocuparme en santificarme porque Dios es soberano y Él mismo lo hará. No, no, no es eso lo que enseña aquí. Dice que debemos permanecer en Él. Esa es una orden, un imperativo. Debemos ocuparnos con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo. La producción de los frutos viene de una tarea de sinergismo, o sea, de trabajo en conjunto de Dios con nosotros. No podemos producir nada sin Él porque estamos conectados a la vid. Si la vid no nos da los nutrientes, ¿cómo vamos a producir frutos? Como vimos la semana pasada. Por ejemplo, en la vida de Job hay gente que dice, no, él pasó por tantas situaciones, tribulaciones, y por eso presentó frutos. O sea, la tribulación, el sufrimiento, o aquí en nuestro texto, el corte del Padre, es lo que nos hace producir frutos. Pero el versículo 4 no nos permite salir de aquí solamente con esa sensación. Dice allí que ellos estaban limpios por la palabra. El versículo 7 también cita la palabra. O sea, incluso en la vida de Job, que vimos la semana pasada, podemos ver que el sufrimiento fue acompañado por la palabra, por la presencia de Dios hablando con Job. Porque sabemos nosotros que sufrimos. Si recibimos solamente el sufrimiento, puede que seamos ahí, llevemos una vida amargada. O que nuestro corazón se quede duro. Pero la palabra nos trae esperanza en el sufrimiento. Por eso el sufrimiento con la palabra es lo que nos limpia y nos hace producir más. No hay formas de permanecer en Cristo y no dar la debida importancia a la palabra. No podemos decir que estamos conectados en Cristo si nos da igual su voluntad para nuestra vida. Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, hay una completa conexión entre el hecho de estar en Cristo y permanecer en su palabra. No es el versículo que nos ha tocado hoy, pero el versículo 10, ahí de Juan 15, un poco más adelante, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si giramos la página y miramos el capítulo 14 de Juan, también el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, el amor de Dios, el Padre, se manifiesta al cuidar de los pámpanos que llevan frutos. Él nos cuida. El Padre nos limpia de las cosas que no nos sirven para nuestra vida espiritual, para que llevemos más frutos. En otras palabras, como encontramos aquí en las Escrituras, somos transformados de gloria en gloria. El que empezó la buena obra, la perfeccionará. Aquí está la productividad del creyente. No hay otro camino para el que está en Cristo que no sea permanecer en Él y dar mucho fruto. Mucho. Jesús habla a sus apóstoles diciendo que ellos ya habían sido limpiados por esa palabra. Pero eso es importante. Eso no quiere decir que ya estaban completamente limpios. Pues la poda del Padre en aquellos que llevan frutos es para toda la vida. Fuimos podados el año pasado. Estamos siendo podados este año. Si Dios quiere, la poda también vendrá el año que viene y el siguiente, como una vid. No podemos podar solamente una vez.
Cada estación, cada año hay podas. Entonces lo que está diciendo aquí es que ellos ya habían pasado por esa experiencia de ser limpiados por la palabra. Y tenían ahora una razón más para aprender de esa gracia santificadora en su vida. Ahora, ya es hora, ¿no?, de decir qué frutos son estos. ¿Qué frutos da esa vid o esos pámpanos? Aquí está hablando de buenas obras. Está hablando de ser una buena persona. ¿Qué frutos son estos? Es vivir de una manera honesta. Y tenemos algunos detalles que nos ayudan a comprender qué clase de frutos son estos. El versículo 9, el siguiente a nuestro texto, habla de permanecer en el amor. Si saltamos al versículo 11, dice que estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amor, gozo, palabras que nos hacen recordar del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu que están allí en Gálatas, capítulo 5. Pero podemos también englobar todos los frutos que hablan del Espíritu en la palabra. Por ejemplo, en la carta a los Efesios dice que ese fruto es bondad, justicia y verdad. En la carta a los Hebreos dice que la alabanza, lo que hemos hecho hoy, la alabanza son frutos de labios que confiesan su nombre. La conexión que tenemos con Cristo debe llevarnos a expresarla por medio de nuestros pensamientos, por medio de nuestras palabras y nuestros hechos. Debemos andar en amor. Ahora ya no podemos participar más de las obras infructuosas de las tinieblas. Debemos ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a otros como hemos sido perdonados por Cristo. No sé si podemos seguir con esa ilustración de la vid y sacar un montón de enseñanzas. Si el pámpano está conectado a la vid, que tiene toda la fuente de todo lo que necesitamos, ¿cómo esa gracia inagotable que estamos conectados no va a ser manifestada en nuestra vida? ¿Cómo decir que tenemos el gozo del Señor porque estamos conectados a la vid si nuestros hechos son tristeza y rencor? ¿Cómo afirmar que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados? Estamos conectados, pero no perdonamos a nuestro hermano. ¿Cómo afirmar la fe en el amor que Dios tiene hacia nosotros si no amo a mi hermano? Sería algo completamente incoherente, ¿no? Estoy conectado a algo tan inagotable, pero no hay nada que gotea de este lado. No sale un fruto. Todo fruto se supone también que aparte de ser algo que sale de esa vid, el fruto es para multiplicar, para que den más frutos. O sea, si vemos ahí en el versículo 16, que todavía está hablando del mismo tema, dice que ese fruto permanece. Ahora, mis hermanos, si somos discípulos de Cristo, conectados a la vid, hacemos discípulos, damos frutos. O sea, hay otro fruto que podemos comprender como algo natural de uno que está en esa vid verdadera, que son las almas. La predicación del Evangelio. La palabra alcanzando o fructificando en otras vidas. ¿Por qué razón estaríamos en la vid si no queremos dar frutos? ¿Por qué estar en la vid si lo que quiero es disfrutar de las bendiciones solamente para mí? ¿Solo recibir y acumular?
¿Podéis ver que eso no tiene sentido? Es la misma cosa que vemos en el Sermón del Monte. ¿Cómo esconder una ciudad edificada sobre un monte? ¿Cómo que una luz llega a un ambiente donde hay tinieblas y no alumbra? Ahora, ¿cómo estar conectado a la vid y no dar frutos? Vemos aquí que por tantas imágenes que nos ayudan a comprender la imposibilidad de estar en Cristo y no tener frutos. Y seguro que ya es suficiente, ¿no? Ese antagonismo de estar y no dar, ya hemos comprendido. Pero lo más maravilloso, y aquí os llamo la atención, lo más maravilloso de ese texto es la conclusión positiva de todo eso. La conclusión positiva es que si permanecemos en Él, damos mucho fruto. Este texto nos habla del poder que está a nuestra disposición, a disposición de todos aquellos que permanecen en Él. Y es algo tan sorprendente que nos quita incluso el aire, que Jesús dijo: pedid todo lo que queréis y os será dado. ¿Nos damos cuenta de todo ese poder? Pedid todo lo que queréis y os será dado. Ese texto no habla del hambre y sed espiritual que suelen vivir los creyentes. No. No habla de una vida de visitar la iglesia cuando te apetece y pensar que eso te hace un creyente. No. No es venir para buscar tu bendición o tu simple conocimiento teológico. Eso es prosperidad espiritual. Mucho fruto. No estoy hablando aquí de algún ministerio en la iglesia. No es un anhelo egoísta de mi corazón. Aquí no vemos tampoco una vida de menesterosos espirituales. No somos. Es como la semilla del sembrador que cae en buena tierra, que da a 100, a 60, a 30 por 1. Una multiplicación maravillosa, sobrenatural. El que permanece en Cristo y en sus palabras, todo lo que quiera, al pedir se le dará. No sé si podéis comprender la grandeza de ese texto. Tantas veces buscamos el gozo en el mundo y Dios se nos ofrece la plenitud de gozo. Luchamos por lograr nuestros objetivos, nuestros retos personales, pensando que ellos nos traerán alegría. Y Dios nos ofrece la alegría en todas las situaciones. Luchamos, nos quejamos, nos sentimos rechazados por el mundo y Dios nos ofrece su amor incondicional. Peleamos y nos enfadamos por hacer nuestra propia justicia. Y Dios nos ofrece su justicia santa y perfecta. Es curioso mirar, por ejemplo, allí en la carta de Santiago y escuchar que dice: codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y él exclama al final diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mis hermanos, Dios promete fruto, y no solamente fruto, mucho fruto para aquellos que permanecen en su palabra. Ahora, si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a permanecer en ella? Si en las alegrías
que tenemos, las glorias son nuestras. Y en las tribulaciones, la culpa lo tiene el otro. ¿Dónde está la conexión que digo tener en Cristo? Y si has venido en esta mañana y todavía no tienes esa conexión, hoy es tiempo de clamar y pedir que Él te haga un pámpano lleno de frutos conectado a la vid verdadera. Porque dice la palabra que todo el que busca halla. Dios produce vida por medio de su palabra. La estamos predicando en esta mañana. Hay poder en la palabra de Dios. Así que si confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, Él te dará mucho fruto, la vida eterna. Y para aquellos que ya forman parte de esa vid verdadera, no te enojes cuando el Padre, el labrador, limpies, cortes algunas cosas que no te ayudan mucho para que des más fruto. Ese es el propósito. Tampoco te conformes a una vida espiritual mediocre. Si lo que está a tu disposición es el nutriente que viene del propio Cristo. Mis hermanos, toda la autoridad está en las manos de Cristo. Y Él nos dijo, id, fructificad. Dice, pedid. Hoy es día de pensar en tu productividad como creyente, porque si eres creyente, tu propósito es dar mucho fruto. El medio, aparte de permanecer en las palabras, es pedir. Ese es el segundo verbo más importante de este texto. El primero, permanecer. Y el segundo, pedir. ¿Necesitas paz en esta mañana? Pídesela. ¿Necesitas amor? ¿Por qué no lo pides? ¿Necesitas paciencia? Como estábamos hablando. ¿Por qué no pedimos? ¿Por qué no orar para que Dios te limpie de ese pecado tan recurrente que tienes en tu vida? Todavía en este año, o en este mes, o hoy mismo. Lo que está a nuestra disposición es el poder que conocemos a lo largo de la historia, que ha hecho tantos hombres y mujeres dar tanto fruto. ¿No deseamos eso también en nuestra vida? Mi deseo en esta mañana es ver a cada uno de vosotros como un pámpano lleno de frutos, cargado de frutos. Y es lo que he pedido a Dios, porque dice aquí, pedid. Pues lo he pedido eso. Porque a lo mejor todavía no lo tenemos porque no lo habíamos pedido. Pues de mi parte, la petición está hecha. Ahora hay un sinergismo. Hay algo que trabajamos en conjunto con Dios en ese proceso. Así que os animo a que permanezcáis en Él y en su palabra. Y podemos, no sé, en algún tiempo experimentar aquí no solamente un avivamiento como toda la iglesia, sino que también un avivamiento personal en la vida de cada uno de nosotros. ¿No sería maravilloso ver a ese hermano que está a tu lado desarrollar frutos que todavía no había desarrollado en toda su vida? Pues tenemos que pedir. Y esa es la palabra de Dios para nosotros en esta mañana. De ánimo para permanecer en Él y en su palabra. Y para pedir, para que seamos cada vez más llenos de frutos. Vamos a orar. Padre, reconocemos que estamos delante de tu palabra y queremos permanecer en ella y que ella permanezca en nosotros. Queremos, Padre, ser limpios de corazón, de palabras, de hechos, de pensamientos. Límpianos, Padre,
Te estamos pidiendo. Te pedimos, Padre, por esta iglesia, por cada familia aquí representada, para que no seamos como esos pámpanos sin fruto que asisten a una iglesia, que parecen que forman parte, que tienen el exterior de un creyente, pero el corazón sigue duro. No hay frutos. Padre, límpianos, transfórmanos. Ayúdanos, Padre, a permanecer en tu palabra, permanecer en Cristo, para que seamos llenos de frutos. Bendice a tu iglesia aquí en Aranjuez, bendice a cada una de las familias, y que tú nos des también un día gozoso, porque reconocemos que en ti hay plenitud de gozo. Bendice a nuestra semana, para que en nuestros trabajos seamos llenos de frutos también. En nuestras familias, en los problemas que tenemos dentro de nuestros hogares. Danos frutos, Padre, que podamos comprender que cada una de las situaciones operan para bien de aquellos que te aman. Bendícenos en el nombre de Jesús que oramos. Amén.